antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad, ese poder es Cristo. Solamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la santidad. ¿Cuál es el poder? Cristo es el poder. Y solamente Cristo puede vivificar, ¿qué? Nuestro espíritu muerto, porque está muerto. Primero tiene que vivificarlo para que nosotros podamos aceptar a Cristo. El Salvador dijo: a menos que el hombre naciere de nuevo, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, designios inmóviles que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. La idea de que solamente es necesario desarrollar lo bueno que existe en el hombre por naturaleza es un engaño fatal. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son insensatez, ni las puede conocer por cuanto se disciernen espiritualmente. 1 Corintios 2:14. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. De Cristo está escrito, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El único nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Te recomiendo que bajes la guía de este sermón y que lo estudies y que esta cita de Ellen White la remarques y la leas muy seguido. Porque el ser humano, en el camino de la santificación, empieza a confiar en sus logros. Empieza a decir, yo ahora estoy en una nueva dieta. Ahora sí estoy yo mejor que los demás. Ahora yo ya dejé de mirar televisión, ahora ya estoy mejor que los demás. Ahora yo ya entendí que tengo que dejar toda la música mundana, ya estoy mejor que los demás. Ahora ya entendí que no debo hacer esto ni lo otro y ya estoy en un escalón mucho más que los demás. Si nosotros tenemos esa idea, estamos justamente en el camino de la perdición. Porque nuestra medida no son los demás, nuestra medida es Cristo. Y si alguna vez pensamos que hemos avanzado en la santificación, miremos a Cristo para ver cuánto hemos avanzado. No tenemos una medida con los demás, porque nuestra medida es Cristo. Y vamos a ser juzgados por Cristo, no si soy mejor que mi compañero. Mientras yo siga criticando a mi compañero, siga fijándome cómo se viste y cómo debería vestirse, qué come y qué debería comer, cómo se peina y cómo debería peinarse, estoy en el camino de la perdición. Debe haber una completa transformación en mí y cuando eso ocurra, voy a dejar de ver a toda la humanidad. Al único que voy a ver es a Cristo Jesús. El otro día vino una hermana y me dice, dentro de sus críticas, me dice, si yo te dijera lo que come la esposa de tal pastor famoso, que el pastor se la pasa hablando de que hay que comer según está escrito en Elena White y toda la reforma pro salud, pero si tú supieras qué hay en su heladera y cómo come la esposa. La crítica cada vez me molesta, cada vez me molesta más. Y el Señor me puso un pensamiento en la mente mientras esta persona me hablaba. Y le pregunté directamente, ¿qué comiste hoy? Y ella me dijo, hoy hice una excepción. Hoy paré en un restaurante y me comí una hamburguesa. El ser humano es tan depravado que con carne pudriéndose en su interior, todavía tiene el tupé o la capacidad de señalar a otros, es decir, mira qué es lo que come, cuando nosotros tenemos una inmundicia dentro completa. Si nosotros no superamos de mirar a nuestro compañero y hermano y compararnos con él a ver en qué nivel estamos, si nosotros no dejamos de ver a la humanidad y vemos solamente a Cristo, no vamos a ser salvos. Porque somos depravados. Cuando vemos un defecto en los demás, sepan que nosotros tenemos 10.000 defectos peores que los demás. Y si no lo vemos, es porque somos depravados y nuestro corazón es únicamente y solamente el mal.
hasta que veamos a Cristo. Y cuando veamos a Cristo vamos a perder de vista todos los demás y las demás críticas que nos puedan hacer. Testimonios para los ministros, página 14. En algunos libros puede estar en la página 18. El Señor Jesús está realizando experimentos en los corazones humanos por medio de la manifestación de su misericordia y abundante gracia. Está realizando transformaciones tan sorprendentes que Satanás, con toda su triunfante jactancia, con toda su confederación del mal unida contra Dios y las leyes de su gobierno, se detiene para mirarla como una fortaleza inexpugnable ante sus sofismas y engaños. Son para él un misterio incomprensible. Los ángeles de Dios, serafines y querubines, los poderes comisionados para cooperar con los agentes humanos, contemplan con gran asombro y gozo como hombres caídos, una vez hijos de la ira, una vez hijos de ¿qué? De la ira, están desarrollando por la enseñanza de Cristo caracteres a la semejanza divina para ser hijos e hijas de Dios, para desempeñar una parte importante en las ocupaciones del cielo. Maravillosa cita. Cristo que está haciendo experimentos en los corazones humanos, que Satanás y sus ángeles se quedan pasmados, porque transforman un ser espiritualmente muerto que odia a Dios a un ser espiritualmente vivo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Una cita parecida, pero la quiero leer. Están Testimonios para los Ministros, página 46 y 47. En algunos libros, página 49 y 50, dice lo siguiente. El mundo es un laboratorio en el cual, por medio de la cooperación de los agentes humanos con los divinos, Jesús está realizando experimentos en los corazones humanos por medio de su gracia y divina misericordia. Los ángeles están pasmados al contemplar la transformación de carácter realizada en los que se someten a Dios y expresan su gozo en cánticos de arrobadoras, alabanzas a Dios y al Cordero. Ven a aquellos que por naturaleza son hijos de ira, convertidos. Los ven colaborando juntamente con Cristo en llevar las almas a Dios. Ven como los que estaban en tinieblas se transforman en luces para brillar en medio de la noche moral de esta generación malvada y perversa. Los ven preparados para una experiencia que reproduce la de Cristo, para sufrir con su Señor y más tarde para ser participantes de Él en su gloria celestial. Dios nos adopta como hijos. Si somos hijos de Satanás, si somos hijos de ira, y Cristo nos resucita, y si seguimos y le decimos a Cristo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hace el Padre Celestial con nosotros? Nos adopta. Por eso somos hijos de Dios por adopción. Si fuéramos hijos naturales de Dios, no necesitaría adoptarlos. Mi hijo, Brian, que es un hijo natural mío, ¿lo tengo que adoptar? Yo adopto algo que no es naturalmente mío. A eso adopto. Pero como nosotros no somos hijos de Dios, sino hijos de nuestro padre, el diablo, cuando Cristo nos resucita y obedecemos y le seguimos, nos convertimos en hijos adoptados de Dios, que en otro tiempo no éramos hijos, pero Él nos adopta. Y si nos adopta, miren lo que ocurre. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 27. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Todo este texto que acabo de leer es justamente la redención del hombre. Estando muertos en pecado, el Espíritu de Cristo nos revive y mora en nosotros. Pero es Cristo en nosotros. No hay nada ni obras en nosotros que podamos hacer que sean buenas al estándar de Dios. Gálatas, capítulo 5, del 15 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos